Las causas del 9 de abril de 1948, en la cual sucedió una violenta revuelta ocurrida en Bogotá, causada por el asesinato del liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este era una figura muy querida por el pueblo, ya que defendía los derechos de los más pobres y luchaba contra las injusticias sociales. Su liderazgo representó una esperanza real para el cambio de muchos colombianos. Ese día, cuando salió de su oficina al mediodía, fue asesinado a tiros en pleno centro de Bogotá. La noticia se difundió rápidamente y desató una ola de furia popular. Esto desató de que miles de personas salieran a las calles a protestar de forma muy violenta, provocó incendios, destrucción de locales y hubo enfrentamientos que dejaron muchos muertos y heridos. Pero la causa del Bogotazo no solo fue la muerte de Gaitán. Detrás de esto había hechos de una larga historia de conflictos entre liberales y conservadores, marcada por persecuciones, represión y exclusión social. El asesinato fue solo un detonante para una crisis más profunda. El Bogotazo no solo destruyó gran parte de la ciudad, sino que dio un periodo de violencia en todo el país, alrededor de 10 años, el cual se prolongó. La muerte de Gaitán dejó un vacío en la esperanza del pueblo, que vio como la posibilidad de que una Colombia más justa se desvaneciera. Gracias. El 9 de abril de 1948, Bogotá vivió uno de los días más trágicos y decisivos de su historia: el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal y candidato presidencial con un gran apoyo popular. A plena luz del día, en el centro de la ciudad, fue atacado a tiros al salir de su oficina. Su muerte causó una profunda conmoción nacional. Esta noticia corrió rápidamente, en cuestión de minutos. La indignación se apoderó de las calles, multitudes comenzaron a concentrarse, primero frente al hospital, luego frente al Palacio de Justicia. La furia se transformó en violencia. Los ciudadanos se alzaron en protestas masivas, muchas de ellas espontáneas. Se saquearon comercios, se incendiaron edificios, se paralizó el transporte y en pocas horas Bogotá se convirtió en un campo de batalla. El asesino, Juan Roa Sierra, fue linchado por la multitud. Lo dejó en muchas dudas si realmente fue el autor intelectual del crimen o solo un chivo expiatorio. Mientras tanto, el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez intentaba contener el caos con la fuerza pública, pero los disturbios se extendieron rápidamente por otras ciudades del país. El Bogotazo no solo dejó centenares de muertos y heridos, sino que marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Fue el inicio de un periodo conocido como la violencia, un conflicto político y social entre liberales y conservadores, que duraría más de una década y costaría miles de vidas. El Bogotazo fue más que un estallido de rabia, fue una expresión profunda y descontento social, de la desigualdad y el deseo frustrado de cambio que Gaitán representaba para muchos colombianos. El Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, fue uno de los eventos más trágicos y decisivos en la historia de Colombia. El asesinato del liberal Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia sin precedentes en Bogotá, pero sus consecuencias fueron mucho más profundas y duraderas que los destrozos visibles de ese día. Una de las consecuencias más graves fue el inicio del conflicto armado colombiano. Lo que comenzó como una protesta espontánea derivó en un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores, especialmente en las zonas rurales. A este periodo se le llamó la violencia y dejó más de 200.000 muertos en una década. Fue una especie de guerra civil no declarada que desangró al país. Además, el Bogotazo generó una fuerte desestabilización institucional. El Estado perdió el control en varias regiones, lo que facilitó el surgimiento de grupos armados ilegales, guerrillas, que encontraron apoyo en sectores marginados, frustrados por la falta de representación política.
La democracia se debilitó y la polarización se intensificó. La ciudad de Bogotá también sufrió una gran destrucción física y simbólica. El centro fue incendiado, el tranvía quedó fuera de servicio para siempre, y miles de documentos históricos fueron quemados. La violencia se sintió en las calles, pero también en el corazón de la nación. Y quizás lo más doloroso, el pueblo perdió a su líder, Jorge Eliezer Gaitán, quien representaba la esperanza de una Colombia más justa, más equitativa y más humana. Su muerte dejó un vacío político y emocional que marcó a generaciones enteras. Sin embargo, a pesar de tanta tragedia, también surgieron cosas positivas. El Bogotazo despertó una conciencia social más profunda. Muchas personas comenzaron a exigir sus derechos, a participar políticamente, a organizarse. Se encendió una llama de memoria histórica y lucha por la justicia que sigue viva hoy en día. Además, este hecho nos dejó una gran lección como país, la necesidad de escuchar al pueblo, de fortalecer las instituciones democráticas y de nunca permitir que el odio político destruya lo que tanto nos cuesta construir, la paz. El Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, implicó la violación de varios derechos humanos fundamentales, aunque las fuentes consultadas como los informes de Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se centran más en violaciones ocurridas en periodos posteriores del conflicto armado colombiano más que en el evento específico del Bogotazo. Sin embargo, se pueden inferir que se vulneraron el derecho a la vida, se produjeron muertes durante los disturbios, saqueos y enfrentamientos. El derecho a la propiedad privada, hubo saqueos masivos y destrucción de edificaciones. El derecho a la seguridad personal y a la integridad física, aunque las fuentes no detallan abusos específicos en el Bogotazo, la violencia generalizada y la inestabilidad del orden público implican una afectación a este derecho. El derecho a la libertad y a la seguridad personal. Durante el caos se pudieron haber producido detenciones arbitrarias o limitaciones a la libertad de movimiento. El derecho a la no discriminación y a la no tortura. Si bien estos derechos son más vinculados a la violencia del conflicto armado posterior, es posible que durante los eventos del Bogotazo se hayan presentado actos que los vulneraran. Es importante notar que las organizaciones de derechos humanos han documentado violaciones sistemáticas en Colombia durante el conflicto armado, incluyendo ejecuciones ilegales, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzados, especialmente en los años siguientes al Bogotazo. El Bogotazo no fue solo un episodio de violencia, fue una explosión social que reveló las heridas más profundas de nuestro país. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la chispa, pero las verdaderas causas estaban en años de injusticia, exclusión, pobreza y una ciudad cansada de no ser escuchada. Este hecho mostró que cuando las personas no tienen oportunidades reales de participación, cuando se les niega sus derechos y cuando se apaga su voz, el resultado puede ser un estallido que deja huellas imborrables. Las consecuencias fueron dolorosas, cientos de muertos, una ciudad destruida, el inicio de una larga etapa de violencia política y una sociedad aún más polarizada. Pero el Bogotazo también dejó una huella positiva. Despertó la conciencia de miles de colombianos, abrió el debate sobre los derechos sociales y generó un nuevo interés por la justicia, la equidad y la necesidad de construir un país más incluyente. En este contexto, se violaron derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, a la libre expresión, a la integridad personal, a la seguridad y a la participación. Esto nos recuerda que la violencia nunca puede ser la respuesta, pero también que ignorar el sufrimiento del pueblo siempre trae consecuencias. Hoy, tantos años después, el Bogotazo nos sigue hablando. Nos dice que un país sin justicia social, sin memoria y sin respeto por los derechos humanos está condenado a repetir su historia. Por eso, más que recordar lo que pasó, debemos aprender de ello. Solo así podremos construir una Colombia más justa, más humana y verdaderamente democrática. Gracias.